Pues buenos días a todos y gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. Desde aquí, mis recuerdos para los fallecidos por la COVID y mis ánimos para los afectados. Vivimos tiempos complicados y por ello tenemos que trabajar más duro para la recuperación. Me acompaña Samuel Ruiz, director general de Industria, Energía y Minas. Como saben, la Junta de Extremadura viene desarrollando desde hace años políticas ambiciosas para la promoción del ahorro y la eficiencia energética, así como para potenciar el desarrollo de las energías renovables. El objetivo principal e irrenunciable es favorecer la transición hacia una economía baja en carbón. Como habéis podido comprobar en el diario oficial de hoy, se han publicado dos bases reguladoras, dos órdenes destinadas al fomento de energías renovables y al ahorro y la eficiencia energética. Su contenido es básicamente similar a las anteriores, pero hemos querido aprovechar la oportunidad para mejorarla. En pocos días, y esto es importante porque hoy no se pueden presentar solicitudes a las convocatorias que saldrán, en pocos días se publicarán sendas convocatorias, es decir, las convocatorias cuyo origen tienen estas dos bases reguladoras que hoy se han publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Además de estas dos líneas, se unirán otras 4 líneas de ayudas. La convocatoria para actuaciones en materia de eficiencia energética en pyme y gran empresa industrial, la convocatoria específica dedicada al aprovechamiento de la biomasa a partir de biocombustibles fósiles y biocombustibles sólidos, y carbón vegetal, y las dos convocatorias que específicamente destinadas a Extremadura ha aprobado el IDAE el pasado día 10 para financiar proyectos renovables de energía eléctrica y también de energía térmica. Hemos trabajado muy intensamente con IDAE en los últimos meses. De tal modo que podemos afirmar que estamos ante el paquete de ayudas más importante que hasta ahora se ha puesto en marcha en Extremadura para favorecer la transición energética, ya que el conjunto de estas líneas de subvenciones movilizan 36,2 millones de euros de fondos públicos. Corresponde a la Junta de Extremadura la gestión de las 4 primeras líneas de ayuda que hemos citado: energía renovable, ahorro y eficiencia energética en pyme y en gran empresa y biocombustibles sólidos y carbón vegetal, cuyo el importe de estas 4 líneas asciende a 19,4 millones de euros. Y, en consecuencia, como la gestión corresponde a la Junta de Extremadura, las solicitudes, cuando se abra ese plazo, habrán de dirigirse a la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad. Me gustaría recordar que este paquete forma parte del global de los 65,6 millones de euros destinados a actuar sobre la demanda de cara a la salida de la crisis que anunció el presidente de la Junta de Extremadura en el pasado debate sobre el estado de la región. Por otra parte, corresponde a la Administración central, concretamente, ya lo hemos comentado, a IDAE, la gestión de las 2 últimas líneas de ayuda citadas, cuyo importe total asciende a 16,8 millones y, en consecuencia, las solicitudes, en este caso, cuando se abra la convocatoria, habrán de dirigirse a ese organismo. Como apunte añadido, anuncio que en pocas semanas aprobaremos las convocatorias que dan continuidad al Plan de Movilidad Sostenible, que contará con una cobertura de 4,1 millones de euros. También estas, las de movilidad, serán gestionadas por la Junta de Extremadura y completan
El precitado paquete de ayudas en materia de transición ecológica a gestionar por la Junta de Extremadura, anunciado por el presidente de la Junta en el pasado debate del Estado de la región, cuyo importe total asciende a 23,5 millones de euros. Volviendo al asunto que nos ocupa, con las bases que aprobamos hoy, que ven la luz hoy, pretendemos impulsar el despliegue definitivo de las energías renovables a través de un destacado apoyo económico a la inversión en proyectos que supongan la utilización de las energías limpias. Este conjunto de ayudas supone la consolidación de la apuesta decidida de la Junta de Extremadura por la generación de energía renovable sustituyendo a los combustibles fósiles y por el fomento del ahorro y la eficiencia energética como medidas decididas de sostenibilidad. Extremadura quiere formar parte de la vanguardia de este proceso de transición energética y climática. Es nuestro planteamiento estratégico para la próxima década. Para ello hemos presentado el PEIEC, el Plan Extremeño Integrado de Energía y Clima, del que todas estas ayudas forman parte. Y para materializar los objetivos de este plan, como por ejemplo el reducir un 22% el consumo de energía gracias a la mejora de la eficiencia energética, necesitamos la implicación y el compromiso de la ciudadanía, de las empresas y de las instituciones extremeñas. Estas ayudas constituyen una forma explícita de empoderamiento del conjunto de la población extremeña para su participación en la transición energética. Nos jugamos muchas cosas con este plan, entre otras, apuntalar y acelerar la recuperación económica. Creo firmemente en la capacidad de la transición ecológica para generar nuevos empleos y oportunidades en nuestra región. Necesitamos avanzar en esta gran transformación ecológica que no tiene vuelta atrás y en la que desde la Junta de Extremadura estamos volcados. En 2030 queremos alcanzar un 100% de generación renovable en Extremadura. Es un reto ambicioso, pero posible. Las ventajas que ofrecen las energías renovables son conocidas por todos. Son limpias, son seguras y algunas de ellas, como el autoconsumo fotovoltaico, rentable por sí mismas. Pero lo cierto es que a la hora de ser adoptadas por los usuarios finales, la barrera del coste de la instalación era un factor limitante. Para rebasar ese obstáculo, por la Junta de Extremadura no va a quedar. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo para sacar adelante este paquete de incentivos y para hacerlo más atractivo. Y es que la principal novedad de estas bases reside en que, con carácter general, la ayuda mínima sube hasta el 55% del coste subvencionable frente al 40% de la anterior convocatoria. Esto representa un indudable estímulo para dar el paso definitivo en la senda de la energía sostenible. Entro a detallar las dos líneas de subvenciones que hoy se publican y cuyas respectivas convocatorias, como decía al principio, aprobaremos en pocos días. Posteriormente, el director general explicará las restantes 4 convocatorias previstas. En lo que se refiere a las ayudas para las actuaciones de fomento de energía renovable, destinamos 8.760.000 euros para la puesta en marcha de nuevas instalaciones de energías renovables. Incrementamos en 1/3 la dotación de la convocatoria anterior porque queremos que el uso de las energías renovables se extienda y se multiplique. La imagen de un tejado sin placa fotovoltaica, yo estoy convencida de que será extraña en pocos años. Lo veremos, de hecho lo veremos, como un espacio desaprovechado. Queremos que la presencia de las instalaciones renovables en los hogares y las empresas extremeñas sea la norma. Y de ahí estas ayudas que contribuyen a fomentar modelos de inversión más innovadores y a promover cambios en los patrones de consumo y de producción energética, utilizando de manera eficaz
los recursos, reforzando la competitividad empresarial y promoviendo una mayor seguridad energética. Estas ayudas son financiadas con fondos del Programa Operativo FEDER 2014-2020. Como ya he adelantado, la característica diferencial de esta línea respecto de los años anteriores es el considerable aumento de la intensidad de la ayuda. Fíjense, para los municipios y entidades locales, la intensidad de las ayudas se mantiene en el 80% de los costes subvencionables, mientras que para el resto de beneficiarios, fundamentalmente particulares y sector empresarial, la cobertura pasa de un mínimo del 40% al 55%, es decir, 15 puntos porcentuales más que en convocatorias anteriores. Estas subvenciones se reparten en 3 líneas. La línea 1, dirigida a personas físicas, comunidades de propietarios y asociaciones sin ánimo de lucro respecto de sus viviendas y edificios. La línea 2, dirigida a municipios y entidades locales menores respecto de sus dependencias municipales. Y la línea 3, para actuaciones en energías renovables, dirigida al sector empresarial. Las actuaciones subvencionables son las mismas de años anteriores, como pueden ver en el documento que hemos puesto a disposición vuestra, pero me gustaría destacar la partida destinada al autoconsumo, que en esta ocasión cuenta específicamente con 3.430.000 euros más 1.470.000 euros para instalaciones aisladas. Las ayudas, me gustaría recordar, que serán de concesión directa y bajo convocatoria abierta, disponiendo los interesados, una vez que se abra el plazo para ello, de 6 meses para solicitarlas. En segundo lugar, tenemos las subvenciones para actuaciones en materia de ahorro y eficiencia energética. Dotamos con 3.600.000 euros las ayudas para inversiones que contribuyan al ahorro y la eficiencia energética de energía, la eficiencia de la energía primaria consumida, mejorando el aprovechamiento de la energía en instalaciones existentes y en otras nuevas. Aumentamos un 56% la dotación de estas subvenciones respecto de la convocatoria anterior. Y establecemos 2 líneas de ayuda. Una dirigida al sector empresarial, la pyme, autónomo y sus agrupaciones y a las comunidades de bienes, y otra dirigida a las infraestructuras y servicios públicos de nuestra región, los municipios y las entidades locales menores y proveedores de servicios energéticos. También estas ayudas son financiadas con cargo a los fondos FEDER 2014-2020. De igual forma que con la línea de renovables, la principal novedad en estas bases es el aumento de las intensidades de las ayudas a los beneficiarios. El nivel de subvención, que antes era del 40%, se duplica, pasando a ser del 80% de los costes subvencionables para los municipios y entidades locales menores, del 40% al 80%. En el caso de las empresas, pasa del 40% anterior a un intervalo de entre el 55% y el 70%. Con ello, la intensidad mínima de la ayuda sube al menos también 15 puntos porcentuales. Las subvenciones comprenden un amplio abanico de actuaciones bajo la exigencia, salvo en determinadas excepciones, de llevar a cabo un diagnóstico previo o auditoría energética integral de la actuación a realizar. Pueden verlo en el documento que os hemos facilitado. La convocatoria en este caso también es abierta, bajo concesión directa, y los posibles beneficiarios, insisto, cuando se abra la convocatoria oficialmente dentro de unos días, tendrán 6 meses para solicitarla. Y ahora cedo la palabra al director general para que explique las restantes 4 convocatorias que van a salir publicadas en los próximos días. Buenos días a todos.
Lo primero, mi recuerdo a los fallecidos y el ánimo a los que están luchando contra el COVID. Como bien ha dicho la consejera, en los próximos días y semanas estarán disponibles y podrán solicitarse 4 nuevas líneas de ayuda. La primera sería subvenciones para actuaciones relacionadas con la fabricación de biocombustibles sólidos a partir de la biomasa. Esta convocatoria es continuidad de la ya convocada en 2018 y trata de fomentar el desarrollo de la bioeconomía a través del uso y el fomento de fuentes renovables de energía a partir de la biomasa forestal y residuos agrícolas. Para ello subvencionamos con 5.077.000 euros el fomento de actividades destinadas a la fabricación de biocombustibles sólidos, tales como pellets o carbón vegetal. Esta medida va dirigida expresamente a pymes, sobre todo en zonas rurales, y está cofinanciada con fondos FEADER. La convocatoria será, como en el anterior caso, por concurrencia competitiva y la intensidad de la subvención es del 30% de la inversión subvencionable. Cuando saquemos y se publique la convocatoria, habrá 2 meses para realizar la solicitud de ayuda. La segunda línea de ayuda son ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pymes y gran empresas, específicamente del sector industrial. Son ayudas reguladas a nivel nacional y en Extremadura sacamos por primera vez esta convocatoria para incentivar y promover la eficiencia energética en nuestras pequeñas, medianas y grandes empresas, exclusivamente, en este caso, del sector industrial. El objetivo es que nuestras industrias reduzcan las emisiones de dióxido de carbono y el consumo de energía final mediante medidas destinadas a la mejora de los equipos, a la mejora de los procesos industriales, en definitiva, subvencionando la sustitución de equipos por otros mucho más eficientes y también con la implantación de sistemas de gestión de la energía. La industria extremeña representa el 19% del consumo final de la energía en nuestra región. Por tanto, tenemos un margen y un potencial de ahorro significativo. Esta línea, en concreto, el porcentaje de ayuda es en torno al 30% sobre la inversión subvencionable. Y la dotación es de 1.974.834 euros. Estamos convencidos que estas ayudas favorecerán la mayor presencia de las energías limpias y ejercerán un efecto tractor sobre la economía y la industria extremeña e iniciarán, por supuesto, un aumento de la competitividad. Los recursos de este programa proceden del Fondo Nacional de Eficiencia Energética y están cofinanciados con los fondos FEDER del Programa Pluriregional de España. Esta línea es por concesión directa y el plazo de solicitudes será hasta el 31 de diciembre del presente año. Por último, quiero explicar y reconocer la contribución complementaria que específicamente para el desarrollo de las energías renovables en Extremadura va a suponer las 2 nuevas líneas que el IDAE pondrá la semana que viene. Son 2 líneas de ayuda muy novedosas y destinadas a personas físicas y jurídicas, tanto privadas como públicas, y a comunidades, en este caso también comunidades de energías renovables. Ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía térmica con fuentes de energía renovables. El IDAE pone a disposición de Extremadura 4.755.632 euros para proyectos de producción de energía térmica con fuentes de energía renovables. Las subvenciones son para instalaciones de producción de gases renovables como el biogás o el biometano, aerotermia, bombas de calor o sistemas de energía solar de concentración para aportar calor a los procesos industriales. Se trata de una convocatoria por concurrencia competitiva y cuyo plazo para presentar la solicitud acabará el 14 de diciembre. Por último, la línea con mayor dotación son las ayudas a la inversión para instalaciones de generación de energía eléctrica con fuentes de energía renovable. En este caso, el IDAE subvenciona con 12 millones de euros para proyectos que se desarrollen en Extremadura, en concreto para la generación de energía eléctrica. Y paso a detallar los proyectos que serán subvencionables. Proyectos fotovoltaicos con almacenamiento, proyectos para autoconsumo en industrias estacionales, proyectos
para instalaciones de autoconsumo, para estaciones de puntos de recarga para vehículos eléctricos, proyectos de instalaciones de generación y aprovechamiento de biogás agroindustrial o industrial, proyectos fotovoltaicos con generación o almacenamiento de hidrógeno. Hay que destacar que a la hora de determinar el nivel de la intensidad de ayuda se va a valorar la implementación de estos proyectos en aspectos clave en nuestra región, como puede ser el sector agrícola o industrial, la creación de empleo y, muy decididamente, el carácter innovador. Específicamente quiero destacar y detenerme un momento para reconocer que se dedica 1 millón de euros a los proyectos de autoconsumo en actividades estacionales tan radicadas en nuestra región, como el procesamiento y la conservación de frutas y hortalizas, la fabricación de aceite de oliva y la elaboración de vino. En este caso, se trata también de una convocatoria por concurrencia competitiva y desde su publicación hasta el 14 de diciembre se podrán presentar las solicitudes. Es importante señalar que en esta línea de ayudas en concreto vamos a movilizar como mínimo 37 millones de euros de inversión, así como que podremos generar 29 megavatios nuevos fotovoltaicos en nuestra región. Para detallar más específicamente estas líneas de ayuda, en las próximas semanas se tendrá, de acuerdo con el IDAE, un seminario y una jornada para explicarlo, tanto cuáles son sus beneficios como cuál es la mejor manera de solicitarlo. Cedo la palabra a la consejera. Sí, solamente unas palabras para resumir. En conjunto, 6 líneas de apoyo público y 36,2 millones de euros para transformar y dirigir nuestra economía hacia un nuevo modelo energético limpio y sostenible. Desde la Junta de Extremadura queremos sumar el dinamismo de las energías renovables con el empuje del ciudadano y empresarial como respuesta verde a la actual crisis. Es una apuesta por la eficiencia, por las tecnologías limpias y por la adaptación al cambio climático. Nunca antes, el montante de las ayudas había sido tan alto y también el nivel de apoyo público es el más elevado. El esfuerzo merece la pena. Tenemos que adaptarnos al futuro. Solo me queda invitar expresamente a los extremeños, a las empresas, a las instituciones para que se unan a las ventajas y a los beneficios de la transición energética. Es un momento único, el mejor momento para sumarse a las energías limpias. En Extremadura somos ricos en recursos como el sol o como la biomasa. Tenemos que aprovecharlo e invertir en sostenibilidad, porque así ganamos todos, la ciudadanía, las empresas, la actividad económica y el medio ambiente. Y por nuestra parte, nada más, y nos sometemos a vuestras preguntas si tenéis.